Y bueno, chiquitines, el video de hoy es como para afilarse un poco los colmillos, ya que hoy resucito una sección que muchos creían abandonada, pero no lo está. Solamente esperaba este momento, porque hoy, en un nuevo capítulo de peor a mejor, ranqueo, según mis gustos, una de las sagas más pedidas por ustedes y una de las que más me gustan. La saga de Drácula, de la Hammer. Con, bueno, en casi todas sus películas, la dupla Christopher Lee y Peter Cushing. Y que solo voy a tener en cuenta la saga desde la primera hasta The Satanic Rites of Drácula, ya que las otras dos que le siguen, o sea, las japoneseadas Xiu, o como carajo se diga, creo que Xiu, bueno, vamos a decirlo así, Xiu Harks Vampire Hunters y La leyenda de los 7 vampiros dorados, si bien son de la Hammer, poco y nada tienen que ver con esta saga. En fin, prepárense para la polémica y el vampirismo, porque acá voy a rankear según mis gustos, lo digo con énfasis para que quede bien en claro, a la saga de Drácula de la Hammer. Así que sin más, comencemos. Empezamos el conteo con el final de la saga, es decir, con los ritos satánicos de Drácula. ¿De qué va esto? Fácil. El conde Drácula amenaza a la humanidad con expandir una plaga mundial que puede acabar con la población entera. Solamente Van Helsing sabrá cómo detenerlo. Aunque muchos la odien por ser algo diferente a lo que nos tenía acostumbrados la Hammer, o sea, sin apelar tanto a lo gótico y más a lo meramente policial, por así decir, es bancable a mi modo de verla. No solo por salirse de la norma y primar lo explícito, con todo y rituales satánicos trambólicos, sino en ubicar al clásico conde en tiempos modernos, como ya lo había hecho Drácula AD, pero para esa ya habrá tiempo. Entonces, ¿por qué carajo es la peor? Por sus fallas técnicas. Y aparte, la fotografía es decadente y el guión trata de seguir de manera pésima lo construido por la genial Drácula AD. Por otra parte, se los nota bastante cansados, tanto a Christopher Lee como a Peter Cushing, y por ende sus interpretaciones brillan muy poco. Aún así, la idea es demasiado interesante, o sea, plasmar la saga desde el costado de las películas de Fu Manchu, pero aquí al menos flaquea bastante. Más allá del cariño que le tengo, es innegable que llega a ser aburrida por momentos, y las actuaciones y los ritos satánicos dejan mucho que desear. Eso sí, la sangre y la misoginia están a la orden del día, pero en lo personal, si la comparamos con las que vienen ahora, pierde más que ganar. Seguimos en los años 70 con la presente Taste the Blood of Drácula, película que nos cuenta que un depravado satanista obsesionado con la idea de resucitar a Drácula convence a 3 caballeros para comprar unas reliquias pertenecientes al mismo príncipe de las tinieblas, su capa, un anillo y un frasco de sangre pulverizada. Reunidos en una vieja iglesia desconsagrada, practican un ritual en el que tienen que beber la sangre de Drácula. Los caballeros se niegan y acaban asesinando al joven satanista. Cuando Drácula vuelve a la vida, se venga de los 3 hombres, utilizando para ello a sus propios hijos. Si piensan que van a ver una película de vampiros como tal, pues se van a decepcionar. Más que una historia vampírica, estamos ante una historia de venganza por parte del satanista vengándose de sus asesinos. No obstante, si bien la senda vampírica se nota a duras penas en la película por la participación de Lee,
la misma es muy poco notable, destacando más el satanismo y la venganza más que otro elemento. Esto se entiende porque en primera instancia ni tan siquiera tenían planeado tener a Christopher Lee en sus filas, ya que el propio Lee se negaba a interpretarlo nuevamente. Y como este concepto estaba muy apartado del vampirismo y no precisaba de la aparición del conde, si sacamos a Lee de la ecuación queda medianamente decente esta película. Pero la distribuidora americana querían a Christopher Lee porque de lo contrario no iban a distribuirla, y lo terminaron metiendo con un palo. Por ende, se tratan de justificar con que esta es una continuación directa de Drácula Has Risen from the Grave, pero aún así la película se siente muy desigual en lo argumental, pese a que traten de justificarse ciertas cosas por sobre la marcha. Aún así, es una película cuyos aciertos hacen que la ponga muy por encima de The Satanic Rites of Drácula. En lo personal, me parece que el carisma de Christopher Lee salva las papas del fuego, pese a que interpretó al conde muy a la fuerza. Y, teniendo en cuenta los avances tecnológicos de aquel entonces, los efectos especiales denotan un poquito más de calidad a comparación de las anteriores. Y, también comparándola con las previas, es una de las entradas más sangrientas de la saga. Más que nada en el final, con el cuerpo del conde descomponiéndose lentamente. Aunque pesen mucho más los aspectos negativos de la película, como la mediocre banda sonora y lo irregular de su trama que mancha un poquito la genial dirección de Peter Safdie, Taste the Blood of Drácula, o Prueba la sangre de Drácula, o El poder de la sangre de Drácula, llámala como quieras, es una entrada regular de la saga. Obviamente, si no lo hubiesen metido a la fuerza el vampirismo a lo Transilvania de Christopher Lee, pudo haber sido una película peor o mejor, pero diferente, con un inicio prometedor y un final grotesco pero imponente, y que sería de las primeras de la saga en meter otros elementos muy alejados del vampirismo tradicional a lo Hammer. En Las cicatrices de Drácula nos cuentan que cuando un chico y su novia van en busca de su mujeriego hermano, terminan en el castillo de Drácula. Naturalmente el conde codicia a la joven y, a medida que aumentan las víctimas, los sirvientes son torturados, el heroico novio trata desesperadamente de rescatar a su dama en apuros. Es innegable que estamos ante una película muy infravalorada por donde se mire. En lo personal, no le encuentro ningún defecto a esta película. Probablemente el único que haya sería en el apartado técnico en cuanto a los efectos especiales, que son de una calidad entre baja e intermedia, y que han envejecido mal con el tiempo. Fuera de eso, es una película con una historia bastante correcta, en donde los guionistas se tomaron demasiadas libertades, como incluir algunos momentos de humor comandados, en su mayoría, por el secundario del gran Benny Hill, Bob Todd, pero sin desencajar con la película en cuestión. También cabe destacar que el guión es muy dinámico, por lo cual no se torna aburrido o pesado en ningún momento. Nuevamente, Christopher Lee comanda todo el apartado actoral, haciendo una de las encarnaciones más brutales del conde. Pero aún así, los secundarios saben cómo destacarse y no estar muy a la sombra del conde Drácula. En especial Michael Ripper, un habitué de la saga en la mayor parte de las entregas, y cuyo rol está muy bien ejecutado. Por otra parte, si bien el apartado actoral sabe destacar a su manera, aquí lo que mejor sale es nuevamente la estética gótica y lúgubre. Aún así, los efectos especiales, aunque sean muy sangrientos y en algunos casos mejor aprovechados que en otras entregas, aún así se nota que envejecieron para mal, y por ende no surten demasiado impacto a la hora de verlos en pantalla. No obstante, por más baratos que sean, me parecen medianamente bien hechos. La dirección es cumplidora y logra con creces hacer lo que buscaba la película en primer lugar: meter otros elementos a la saga en pos de que no sea una saga monótona, y por eso, pienso yo,
que fue vapuleada por los puristas del Conde, al ser la primera en meter elementos tales como el humor y abandonar ese clasicismo para ahondar en otras cosas como se pudieron ver en Drácula AD y The Satanic Rites of Dracula, pero en este caso con un terror más directo y con un ritmo y planteamiento mucho más ágil. Londres, plenos años 70. Johnny Alucard, un discípulo de Drácula, organiza una ceremonia de índole satánica en un desolado cementerio para resucitar al siniestro conde. Entre las víctimas que Alucard atrae al cementerio está Jessica Van Helsing, la nieta del más famoso cazador de vampiros de todos los tiempos. Su abuelo intentará salvarla utilizando todos los recursos necesarios para atrapar y destruir a Drácula. Por lo general a la Hammer Films se la asocia más con un ambiente gótico y oscuro. Era la marca registrada de la casa. Pero aquí, en Drácula AD, se apuesta por una movida muy diferente y hasta me atrevería a decir arriesgada. El director Alan Gibson apuesta por traer de nuevo al conde y a Van Helsing a los tiempos modernos, y así iniciar una nueva línea argumental que se apartaba de las anteriores, las cuales de hecho no guarda relación con ninguna, para hacerse de su propia cancha y reiniciar a la franquicia con nuevamente a Lee y Cushing al mando. Pero la cosa mucho no garpó y solo lograron extender la idea en la secuela de esta, The Satanic Rites of Dracula, la última de la saga. La trama, en líneas generales, es un más de lo mismo, o sea, Van Helsing peleando contra Drácula y salvando a la mina de turno, en este caso su nieta. Pero lo llamativo de esto es que, a pesar de estar en tiempos modernos, se sigue manteniendo como un film de la Hammer. Es decir, las puestas en escena del cementerio remiten bastante a las películas anteriores del Conde con esa estética gótica y los ritos de corte, ¿cómo se podría decir? Oscurantistas siguen a flor de piel. Pero el agregado más interesante, aparte del retorno de Cushing como Van Helsing, es la violencia y psicodelia de la película. Contiene un toque más de violencia que en sus cintas previas, y el añadido psicodélico muy característico de los años 70 funciona en su mayoría, y la dirección de Gibson es afable. Quizás el punto más flojo sea Johnny Alucard, cuya interpretación roza la comedia involuntaria. En lo personal la banco bastante, más porque fue la primera que vi del Conde de pequeño y, más allá de la nostalgia, puede ser una buena película en lo suyo. ¿La mejor? Nah, ni a palos, pero sí es una de las mejores de esta peculiar franquicia. A partir del cuarto lugar es en donde más me costó ubicarla según mis preferencias, ya que las siguientes películas me parecen igual de buenas e influyentes en la saga y el género. Pero bueno, como para no cortar el video en este punto, seguimos con The Brides of Dracula, de Terence Fisher. En esta película se nos cuenta que después de que el joven barón Meinster sufra la mordedura del conde Drácula, para impedir que actúe como un vampiro, su madre decide confinarlo en su habitación. Sin embargo, una joven lo libera sin sospechar las consecuencias de su acción. ¿Se imaginan una de Drácula sin Christopher Lee? Bueno, esto es lo que nos ofrece The Brides of Dracula, ya que el famoso actor se negó a filmar esta película para no ser encasillado, aunque, como vieron, le entró al conde como diputado a la teta. De todas formas, esta entrega es más bien un spin-off del Dr. Van Helsing enfrentándose a otra amenaza vampírica, en este caso,
al barón Meinster y a su séquito de sensuales vampiresas. Y sí, como podrán intuir, esta secuela prima más el explorar el costado sensual y erótico del vampirismo más que explotar el terror. Y, en cuanto a la sexualidad de la película, no es contenida, sino que más bien se regodea con la perversidad y también un recurso empleado en Horror of Drácula. Que la damisela en apuros, rescatada de los colmillos de los vampiros, resulte ser una vampiresa. No es nada innovador, pero es un elemento que sigue surtiendo efecto como plot twist. Por otra parte, Fisher usa la sexualidad como un método de provocación para el espectador al rozarla con lo perverso y degenerado, metiendo temas tabúes como el incesto, la tortura y el lesbianismo, siendo más evidentes los dos primeros puntos, como cuando el varón es colgado con una cadena, siendo esta una simulación del cordón umbilical, o la tensión sexual que hay entre la baronesa y su hijo. Pero lo más impactante es cómo Fisher refleja la homosexualidad y bisexualidad en algunos personajes con total eficacia, que cuando ésta se hace notoria es impresionante. Como en la escena en donde vemos al barón Meinster, en una escena a todas luces inesperada y original, cuando el vampiro muerde a Van Helsing, teniendo que cauterizarse la herida con una tenaza al rojo vivo y agua bendita. Cinematográficamente es casi perfecta. Algunos encuadres son llamativos y sugerentes, mientras que la fotografía de la película, en lo personal, se me hace un poco incómodo verla por el uso exagerado de los colores vivos. Y por otra parte, la película peca de ser demasiado inmediata en cuanto a la relación entre el barón Meinster y Marianne, que de todas maneras yo sigo pensando que es un embrujo por cómo Marianne está locamente enamorada del varón. Aún así, el guión es interesante, ya esto fuera del romance previamente dicho, por la importancia que le da Fisher a los símbolos de la fe, como los santos y las cruces, como un contraataque a la amenaza vampírica. El final de la película es simplista, aunque eso sí, el plano final de la misma es para el recuerdo. No obstante, lo mejor de la película cae en Peter Cushing como Van Helsing, ya que al no estar Christopher Lee, Peter Cushing tiene que llevar la batuta y lo hace de una manera excelsa, siempre laburando de una manera seria y profesional, encarnando a un personaje intelectual y siempre guiado por una extraña mezcla de fe, uso de la razón y la ciencia para combatir al mal. Por otro lado, también destacan en lo actoral Peter Peel como el varón, aunque quizás más sugerente que expuesto o violento, pero aún así hace un buen aporte junto con Yvonne Mollor, quien aporta sensualidad, ingenuidad y ternura la mayor parte del tiempo. La película explora temas demasiado atrevidos para su época, y eso le suma varios puntos, pero es innegable que tiene unos pequeños fallos como lo apresurado del guión y el facilismo y simplismo de su final. La película explora temas demasiado atrevidos para su época, y eso le suma varios puntos, pero es innegable que tiene unos pequeños fallos como lo apresurado del guión y el facilismo y simplismo de su final. Pero como entrega de esta franquicia es innegable que es una de las mejores, tanto por los temas que toca, como también por sus interpretaciones, y que es un ejercicio interesante ver cómo pudieron llevar a cabo una película de vampiros sin el carisma de Christopher Lee, quien no volvería sino hasta la película del siguiente puesto. Han pasado 10 años desde que el conde Drácula fue destruido. Dos hermanos británicos, Alan y Charles, y sus respectivas esposas, Helen y Diana, hacen un viaje por la zona de los Cárpatos.
A pesar de las advertencias que le hace el misterioso padre Sándor, los turistas llegan al castillo de Drácula, donde son recibidos por el que parece ser el único morador de la casa, el mayordomo Club. Esa misma noche, revivirá a su señor gracias a la sangre que le proporciona uno de ellos. Esta película se puede ver tranquilamente sin haber visto The Brides of Drácula y también sin haber visto la primera entrega de esta saga, ya que te hace un resumen de cómo llegamos hasta esta entrega y luego, con una neblina de por medio que le da un aire gótico a una película que carece de estética gótica, nos sumergimos en un regreso de Lee como el conde Drácula con cuerpo y forma, con una película cuyo desarrollo es pausado pero sin volverse aburrida, y que prima más los ritos cristianos y paganos más que aventurarse en lo sexual. En ese sentido, el guión es bastante aventurado y se toma muy en serio eso de que la muerte del conde fue hace 8 años, a tal punto que a Christopher Lee recién lo vemos a la mitad de la película, pero aún así, la primera parte no deja de ser curiosa e interesante por lo anteriormente dicho, la primatización de los ritos, ya sean cristianos o satánicos en su vena. De todas maneras, destaco a esta película nuevamente por salirse de lo convencional, saliéndose del costado gótico de estas películas en lo estético o escenográfico, sino más bien dejando eso para única y exclusivamente la presencia de Drácula. Por lo tanto, los castillos y bosques los vemos a plena luz del día, y de hecho, en esta Christopher Lee no dice ni una sola palabra. Es solamente su presencia y mirada las que ya nos meten miedo, y por ende eso le suma varios puntos a esta película, ya que en esta película Christopher Lee denota que era un actor que no precisaba de un diálogo, sino de su presencia, y Lee emanaba presencia con todas las de la ley. Y, aunque el resto de los protagonistas sean sacados de la cuestionable Rasputín de Mad Monk, supieron interpretar muy bien a sus personajes, destacando en lo personal a Barbara Shelley, quien tiene un papel más que decente como Helen, quien en su corto rol demuestra lo frágiles y fácilmente de corromper que son los supuestos seres de bien, ya que pasa de ser una mujer del bien a esbirra del diablo en un abrir y cerrar de ojos, técnicamente olvidable en base a la carencia de estética gótica, pero con un innegable gran apartado actoral y con un guión muy inteligente. Drácula, Prince of Darkness, se posiciona tercera en el ranking, y la cual, cronológicamente, sería el cierre perfecto e imponente de una trilogía por demás bien llevada a cabo. Pero como el dinero manda y la gente quería ver al conde Drácula, no tardaría en llegar una continuación mejor que la del presente lugar, la cual ocupa el siguiente puesto. En las tinieblas y sombras de su enorme castillo, Drácula resucita gracias a la sangre que cae de la cabeza de un viejo sacerdote que ha quedado herido e inconsciente, justo cuando éste intentaba practicar un exorcismo. Con el resurgimiento del conde de entre los muertos, una vez más, volverá a extenderse el terror entre los habitantes de Transilvania. En el segundo puesto nos encontramos con Drácula vuelve de la tumba, cuarta entrega de la saga, pero en este caso llevada a cabo por otro director fetiche de la compañía, Freddie Francis, y que ésta se enmarcaría bastante por el estilo del director, alejándose del estilo de Terence Fisher. Obviamente la disputa religiosa entre el bien y el mal sigue en pie, pero en este caso por parte de un cura quien sin querer queriendo revive al conde. Pero esta película tiene una particularidad que le suma unos puntos en comparación a la anterior, la cual es que la fe es un elemento fundamental para poder destruir al conde.
Eso y un buen empalamiento. Y es una particularidad no solamente por cómo se emplea en la trama, sino también por ser empleada por Francis, porque por lo general no solía apelar a las creencias de corte religioso como Terence Fisher, pero sí solía hacer bastante uso del escepticismo tanto en esta película como en las previas Doctor Terror, House of Horror o The Skull, ambas producciones de la competencia de la Hammer, Amicus. Volviendo a Drácula vuelve de la tumba, es una película que se luce más por su fotografía, bastante limpia y bien conseguida, sabiendo que Freddy Francis también era director de fotografía, sin demasiado uso de los tonos chillones como en las otras entregas, aunque de todas maneras hace énfasis en ciertos colores como el empleamiento de los tonos rojos y verdes, pero también utiliza un tono semioscuro agradable a la vista. Sin dudas un punto a su favor, ya que nos mete en un ambiente lúgubre. Por otra parte, la historia no se luce del todo, y podríamos decir que borda el patetismo, ya que pretende alejarse del concepto ideado por Bram Stoker. Por ejemplo, en ningún momento se refieren al conde Drácula como conde, sino que le llaman simple y llanamente Drácula, dejándolo un poco en ridículo cada vez que lo nombran. Y la historia de venganza es simplemente absurda. No obstante, el empleamiento de la fe como herramienta para poder destruir al conde hace que la línea argumental sea bastante coherente más allá del absurdo de la misma. Y se agradece que Christopher Lee tenga mayor presencia aquí que los secundarios, con apariciones tan imponentes como pavorosas. Sin dudarlo, un punto muy a su favor. Entonces, ¿por qué la pongo en el segundo lugar? Por lo explayado anteriormente. El argumento es absurdo, pero coherente dentro de lo suyo, y por ser una película rica en fotografía y planos, y con la mayor presencia de Christopher Lee dentro de lo posible. Pero además tiene otras cosas que ofrecernos, como una apabullante banda sonora que acompaña a la perfección y que los escenarios exteriores se aprovechen más que los interiores. Por otro lado, el maquillaje no ha envejecido para nada mal, y hasta se podría decir que esta cinta tiene los mejores efectos de la saga y varios momentos a destacar, como cuando abren un ataúd para dárselo al conde y arrojan a la muerta que lo ocupaba. El maquillaje del cadáver es tan desagradable como realista, y es un momento cruento, entre comillas, muy raro por parte de la Hammer, ya que por lo general mostraban tres cosas: desnudos, sangre, y desnudos bañándose en sangre mientras cometen ritos satánicos resucitando a cualquier boludo. En fin, y en cuanto a momentos memorables se refiere, voy a resaltar dos. Cuando Drácula ataca a María con una obvia referencia al apetito sexual del conde, y el final con el conde siendo empalado en una cruz, final el cual cobra demasiada fuerza y va acorde a la teatralidad con la que se maneja la película, ya que esto era otro elemento característico de la compañía: hacer que sus películas parecieran obras de teatro en base a cómo se desarrollan, y tanto esta como The Curse of the Werewolf tienen ese aire teatral. Más allá de que sea una pena que no esté Peter Cushing en esta película, aún así me parece una entrega bien llevada a cabo pese a sus errores, y que demuestra una vez más que Freddy Francis no solamente era un gran director de fotografía, sino que también era un director del re carajo. Esto fue Drácula Has Risen from the Grave. Nos vemos en el primer lugar. Creo que a estas alturas ya saben cuál es, según mi opinión, la que se erige como la mejor de la saga, ya que llegó en el tiempo adecuado y supuso toda una novedad para el género a partir de esta película en adelante. Damas y caballeros,
En el primer lugar tenemos a Horror of Drácula, de Terence Fisher. En algún lugar perdido en las montañas se encuentra el castillo del conde Drácula. La familia Kent se dispone a viajar a las montañas, pero reciben un misterioso aviso del padre Sandor, el clérigo de Kleinberg, comentándoles que no sigan adelante con su expedición. El cochero de la familia se niega a continuar en mitad de la oscuridad y decide marcharse, dejando a los Kent en medio del bosque. Sin saber qué hacer, la familia Kent se encuentra perdida en mitad de la noche. Por suerte para ellos, un carruaje llega a salvarlos y los lleva a un extraño castillo. No podía ser de otra manera. Es el castillo del conde Drácula. Como bien dije al principio, me parece la mejor entrega de la franquicia por la novedad de la misma al presentar un nuevo lavado de cara de la historia de Bram Stoker, pero a color y añadiéndole algo de sangre al asunto. Cosas que en las películas de la Universal solamente se insinuaba, y considero que salió en el momento justo por esto mismo. O sea, la Universal ya había quemado a sus monstruos hasta el hartazgo, y la Hammer, que recién empezaban en el mundillo del terror, se dio el gustito de adaptar otro clásico de la literatura y la Universal a su manera. Eso sí, bajo otro nombre, ya que en un principio iba a ser Drácula, así, a secas, pero por temas de derechos le cambiaron el nombre a Horror of Drácula, y la misma se sale de la belleza y delicadeza de la cinta de Tod Browning para primar más la estética gótica, el sello de la casa productora sin ninguna duda, y la sangre en contadas ocasiones junto con otros elementos característicos del cine de Terence Fisher, como por ejemplo el uso de la misoginia por parte del villano y la visión de Fisher sobre los monstruos, los héroes y su conexión con la fe, ya que en esta película se plantea la lucha del bien y del mal por parte de Van Helsing y el Conde, uno apelando a la fe y al uso de la razón y el otro cuyo objetivo es hacer el mal en el mundo. Con una música dramática por parte del histórico James Bernard, que ayuda a incrementar la tensión y la atmósfera oscura y gótica de la película, y con el debut de Christopher Lee como el Conde, erigiéndose como uno de los mejores por su mirada penetrante y su voz profunda, aunque en esta película no habla demasiado, Horror of Drácula es sin duda alguna una gran entrada para quien quiera adentrarse en esta peculiar franquicia, ya que todo calza perfectamente en su lugar. A ver, los secundarios no pretenden destacar más que los principales, es decir, sus actuaciones son correctas sin pretender llegar a más, dejándole todo el espectáculo a la dupla Christopher Lee-Peter Cushing, quien a partir de aquí, salvo algunas ocasiones, harían la mayor parte de Cushing como el héroe y Christopher Lee como el villano. Muy irónico, siendo que en la vida real fueron amigos. Pero, volviendo a mi opinión, esta dupla cumple con creces su función. Como dije, el personaje de Cushing es uno que hace más uso de la fe y Christopher Lee es todo lo contrario. Y, más allá de las actitudes de cada quien, es imposible elegir a uno por sobre el otro, ya que ambos supieron sacarle el jugo a sus respectivos personajes. Pero ojo, que no todo brilla aquí. Lo que más entra en cuestión son los efectos especiales, algo barateros inclusive para su tiempo, y que la misma película no hace demasiado uso de los mismos. Por ende, acá se prescinde de los murciélagos, el conde trepando paredes y demás boludeces. Así como también las muertes son muy contadas, como la de Lucy a raíz de un estacazo cósmico al corazón y la del conde por la luz del día. Aún así, pese a que los efectos dejan un poquito algo que desear, cabe destacar que es un final bastante original y que con el tiempo se haría un cliché más dentro del género vampírico. Obviamente estamos ante una película que está muy lejos de ser perfecta. Tiene sus fallos, como el poco empleamiento de los efectos especiales,
las contadas muertes y otras cuestiones que he decidido dejar afuera porque ya se haría demasiado largo este video más de lo que es. Por eso prefiero destacar, al menos en este caso, lo positivo de la película. La atmósfera, con esa estética gótica más que impecable, la originalidad de la misma película y las actuaciones, en especial las de Christopher Lee y Peter Cushing. Muy aparte también de un guión bien encaminado y que, pese a la poca violencia dentro del mismo, realmente puede llegar a espantar por la disputa entre el bien y el mal que nos quiere contar. Así que, en definitiva, estamos ante una película con bastante personalidad, que juega bastante con el erotismo y la sexualidad manejados con cierta elegancia por parte de Terence Fisher. Sin duda alguna, estamos ante una obra maestra del terror británico. Y bueno, chiquitines, después de muchísimo tiempo resucité esta sección de peor a mejor. Y miren de qué manera, para que vean que el Guardián siempre puede sorprenderlos un poquito más. Y sí, probablemente estés de acuerdo o en desacuerdo con mi conteo, y por eso a vos, querido chiquitín, te invito a que me comentes tu conteo personal en la caja de comentarios. Yo con muchísimo gusto te voy a leer. Mierda, se fue volando el año, y no sé si tristemente, pero bueno, como ya se habrán dado cuenta, este es el anteúltimo video del año, ya que nos resta el tradicional especial de Navidad para despedir el año. Un año muy de mierda amerita una despedida de mierda con un video de mierda, y quién mejor para aportarlo que yo. En este caso, me tomé la molestia de buscar muy en el fondo del baúl de los horrores y encontré una peliculita, muy navideña e ideal e injustamente olvidada. Pero para saber cuál es, se tendrán que esperar un poquito. Así que de momento, yo procedo a despedirme. Yo soy el Guardián y nos veremos dentro de muy poco, cuando el baúl de los horrores se abra nuevamente. Besitos. Y ojo que el conde anda dando vueltas, Yo que ustedes me lavo el cuello. Ahora sí. Auf Wiedersehen.